Radio Elim. 24 horas. Buena música. Seguinos en las redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube. Encontranos como Iglesia Evangélica Elim, donde compartiremos devocionales y transmisión online de todas las reuniones. Te esperamos. Es el momento para empezar. Conectate a Elim, radio online, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Santos Lugares, 3 de febrero, Buenos Aires, Argentina. Enciende las brasas, donde cada palabra despierta la fe. Bienvenidos. Buenas tardes, querida familia, amigos, parientes, no sé cómo decirlo. Bienvenida, Patricia, ¿cómo estás? A toda aquella audiencia quiero saludar que están ahí, que son fieles, escuchándonos y bueno, mandándonos mensajes muy lindos. Así que bueno, esperamos que estén bien del otro lado y vamos a dar comienzo a un nuevo programa que se llama Enciende las brasas. Así que este programa le dedicamos a nuestra querida amiga Mariana, ¿sí? Así que en este día le mandamos un gran abrazo, no solamente a ella, sino también a su querida familia, para que el Señor le esté dando fuerzas, paz, principalmente paz, ¿no? Sí, están pasando por un momento difícil, una pérdida, así que queremos desde acá mandarle un abrazo grande y bueno, hacer nuestro su dolor. Y bueno, sabemos que todo el que parte en Cristo está en los brazos del Señor. Así es. En la Biblia dice, ¿no?, que según Pablo, ¿no?, que para él fue el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿no? Y duele, obviamente, ¿no?, pero es una ganancia porque sabemos que en el cielo no hay sufrimiento, no hay lloro, no hay llanto, no hay nada de dolor, sino que es un lindo momento, ¿no? Hay un pasaje en el libro de Isaías, Moisés, que dice que el consuelo lo encontrarán en Jerusalén. ¿Qué es Jerusalén bíblicamente? La iglesia. Así que si hay alguien en este momento también que quizás se ha tocado por un momento que tuvo que pasar de pérdida, quiero compartirte que el consuelo lo encontrarás en Jerusalén, que es la iglesia. Así es. Puedo dar fe porque también tuve lo mismo que le está pasando a ella, ¿no? En el 2011, mi viejo partió, mi papá partió para los cielos, digamos, ¿no? Y fue un dolor, pero gracias a Dios sentí cierta paz, confiando en Dios, ¿no? De que verdaderamente nos volveremos a encontrar, ¿no? Claro que sí, los cristianos tenemos que estar aleccionados y preparados para este tipo de pérdidas, más cuando es con Cristo, ¿no? Saber que, bueno, nos va a doler por un tiempo esa ausencia física, pero nosotros tenemos que alegrarnos y gozarnos de que esa persona, ese familiar, ese ser querido, está en la presencia del Señor, que es el mejor lugar que acá, o sea, nosotros todavía tenemos que luchar por alcanzar ese lugar. Así, nosotros seguimos yendo a la meta, ¿no? Como decía Pablo, siempre con las palabras justas, Pablo. Lo bueno es estar anotados en el libro de la vida eterna. Sí, que esas personas que parten con el Señor. Vos sabés que el rey David sufrió por su hijo, que estaba enfermo, estaba muy enfermo. Y dice que mientras su hijo estaba enfermo, dice que David no se higienizaba, no comía, estaba muy mal, ayunando y orando para que esa criatura se sanara, ¿no? Así es. Y dice que cuando el nene, la criatura, parte con el Señor, dice que él se levantó y dijo: tráiganme de comer, tráiganme en ropa limpia. Y claro, los criados se extrañaban y le dijeron: Señor, ¿cómo puede ser? Mientras tu hijo vivía, vos estabas afligido, mal, no te higienizabas, no comías, y ahora que él partió,
pedís ropa limpia, pedís comer. Entonces David le dijo, porque ahora yo voy a él, ¿no? Claro. Así que Cambiaron los roles. cambiaron los roles. Y eso es bueno para que la gente que tiene una pérdida realmente reciba esta palabra y bueno, sepa que ya no hay más nada que hacer. Así es. Bueno, este testimonio, flor de testimonio, ¿no? Tremendo testimonio de cómo Dios restaura las vidas. De cómo Dios muchas veces en nosotros, qué sentimiento encontrado o qué sentimiento raro no nos ponemos en el lugar de otro que quizás la madre lo detesta, ¿no? Que dice, no, mi madre me odia, mi madre no me quiere. Qué sentimiento, ¿no? Lo que es una madre para cada uno de nosotros. Y sí, claro, aparte de una madre marca de por vida, ¿no? A una criatura. Yo venía para acá y pensaba, ¿no? Todos los testimonios que estamos compartiendo, ¿no? Es como que ya nuestra capacidad de asombro no da para más. Y a los que lo escuchan también, ¿no? Porque hay tantos casos que estamos presentando, pero son casos reales, ¿no? Que realmente gente que vive y pasa por eso. Así que esta no va a ser la excepción, este testimonio, así que, no sé, Así cuando es. quieras lo mandamos. Así es el objetivo, ¿no? El objetivo que puedan encender esos corazones para que te puedas volver a Dios y puedas confiar y esa fe, como un grano de mostaza, pueda crecer. Así que vamos con el testimonio. Una familia donde Dios no estaba. Cuando a mi casa iban a predicar el evangelio, mi papá sacaba una peinilla y él los hacía correr. Fuera testigo, fuera adventista, fuera pentecostal, tenían que correr si no les daba plan. Y le decía a mi mamá, el día que los veo hablando con esos evangélicos, se largan de esta casa. Entonces había una amenaza y Dios no podía entrar. Era mi mamá, mi papá, mi hermana tenía 13 años y mi hermano tenía 11. Y yo tenía unos 4 o 5 añitos. Era una familia nuclear, la familia normal, tradicional, ¿sí? Mamá, papá, mi hermanita, mi hermanito y yo. Y vivíamos en una finca en la ciudad de Pereira. En una finca. Supuestamente éramos felices, pero mi papá era pues muy alcohólico y tenía otras mujeres. Un día es un sábado, 3 de la tarde, estamos jugando en el patio de la finca y atrás hay unos chiqueros. Un chiquero es como un galpón de pollos y en ese galpón ya no habían pollos, habían unas bolsas como de cemento y nosotros traíamos esas bolsas. Nosotros estábamos en ropa interior, en calzoncillos, éramos unos niños. Y cogíamos ese polvo y nos lo echábamos encima. Y quedábamos grisecitos. Pero eso nos empezaba a picar. Entonces nosotros bajábamos por una montañita, por unas escaleritas, y abajo estaba la quebrada. Y los 3 nos zambullíamos en el agua y nos lavábamos y subíamos corriendo. Y volvíamos y nos volvíamos grisecitos. Y corríamos y nos metíamos a la quebrada. Y nos lavábamos y volvíamos y subíamos. Pero mi hermanito, el que tenía 11 años, era muy piquiña. Dijo, traigamos fósforos. Mi hermanita lo intentó coger y yo me fui corriendo al otro lado. Digamos que era un club campestre, un salón como este, y era pasto alrededor. Y yo me atravesé y corrí allá donde estaban mis papás. Cuando yo llegué ante mis papás, explotó como una bomba. ¡Pum! Cuando yo me asomé, ellos salieron, como decir, por el parqueadero y yo me asomé allá con mis papás. Ellos iban quemados 100%. Como cuando usted deja un plátano en el alzador y se le olvida. Sangraditos, así quebraditos, igual que algo que se quema. 100%. El niño, eso fue el sábado, el niño murió el martes y la niña murió el jueves. Mi papá llegó a la casa y se agarró del dintel de la puerta y gritó, Dios, ¿por qué me los quitaste? Mi papá se entregó más al alcohol y a las mujeres.
Y mi mamá se entregó al alcohol y a los hombres. Entonces había un día, porque todos los días me acuerdo que tomaban, que mi papá me jalaba, borrachito, y él me jalaba. Y otro día el turno era para mi mamá, borrachita, y ella me jalaba. Yo recuerdo que por esas cunetas se iba mi mamá de cabezas y yo me iba detrás de ella. En la finca era una lomita y abajo era la casa. Cuando nosotros escuchábamos el Willy 54 de mi papá, mi mamá me tomaba de la mano y nos tirábamos por el cafetal. O sea, yo sé lo que es dormir en un cafetal, o sea, un cafetal y lloviendo. Y nosotros nos metíamos debajo de esos palitos de café y ahí amanecíamos hasta que él madrugaba y se iba. Pero cuando no escuchábamos el Willis y mi papá entraba a la casa, mi papá encerraba a mi mamá en una pieza conmigo. Echaba candado, la desnudaba y con una peinilla empezaba a darle plomo. Delante mío. Eso era cuando yo tenía 4, 5, 6. Cuando yo cumplí los 7, yo estoy jugando con una pista de carreras. Unos carritos, el control. Y mi mamá se acerca y me dice, mijo, si yo me llego a morir, usted se va para donde su abuela. Yo creo, y es lo que yo deduzco, que yo pensé que algún día se iba a morir y me estaba aconsejando. Y le dije, bueno, y seguí jugando. Cuando yo alcé la mirada, ella estaba agarradita del dintel de la puerta y las venas le brotaban, le hervían como cuando hirve el agua, así la ebullición. Todas las venitas le brotaban. Se había tomado un veneno para ratas. Recuerdo que también era sábado. Recuerdo que estaba cumpliendo añitos. Pero se fue al hospital y me decían, no, la mamá está en el hospital. Y yo le decía, no, está muerta. Porque yo comprendí que ella me había avisado que se iba a quitar la vida. Después de muchos años, como hace como unos 10 años, ya siendo creyente y pastor y todo, me dio por preguntarme, ¿por qué si yo era lo único que le quedaba a ella, me abandonó? Porque cuando ella se quitó la vida, me abandonó. No solo se quitó la vida, me abandonó. Y yo, si yo era lo único que tenía y me amaba tanto, ¿por qué? Y el Señor es tan bello que Él me contestó. ¿Sabe qué hace el demonio? Le dijo a ella, quítese la vida, que para eso tiene a la abuela. ¿Y qué día me lo acabó de explicar? Porque una hermana me dijo, voy a matar al papá de mi hija. Ellos se divorciaron y tuvieron un problema, lo voy a matar. Donde lo encuentre lo mato. Hermana, hombre, pensalo. Y uno busca las primeras alternativas. Pensá en la niña, dijo, no hay problema, se queda con mi mamá. Y si vas a la cárcel, mi mamá me la cuida. O sea, el enemigo te busca la solución, pero quítate la vida que no hay problema. Entonces yo ya dije, no, la culpa no era de mi mamá, era del que vino a robar, matar y destruir. Cuando cumplí los 13 años, mi papá se metió al narcotráfico, por allá lo iban a matar, le dio un paro al corazón y murió. Entonces yo me vine, escuchando lo de mi mamá, a buscar a la abuela. Y llegué a Cali. Y llegué ni más ni menos acá al Poblado 2. Pero en el Poblado, llegué a la última cuadra del Poblado y a la primera de Omar Torrijos y a la primera de La Paz y a la primera de Comuneros. Esas 4 esquinas, oiga, Poblado, Omar Torrijos, La Paz y Comuneros. O sea, yo llegué al infierno. Y en ese tiempo, hace 38 años, eran invasiones. Enseguida estaba Mojica. Todo, nada de eso era pavimentado, nada. Eso era destapado y puros ranchitos en esterilla. Y me tiré a la calle. Mi abuela y mis tíos me decían, ¿va a estudiar o va a trabajar? No, yo voy a trabajar, pero ¿quién le daba trabajo a un pelado de 14 años? Y yo estaba todo el día en la calle, ya prácticamente era un gamincito. ¿Y sabe qué era lo más terrible? Que los domingos en la tarde
O sea, no hay nada más terrible para un huérfano o una persona sola que un domingo en la tarde. Y yo escuchaba una voz clarita que me decía, se murió sus hermanos, se murió su mamá, se murió su papá, ¿usted para qué vive? Y la soledad y la crisis existencial era horrible. Y en medio de eso, Dios mandó un joven de la misma cuadra y nos hicimos amigos. Y un día me dijo, ¿por qué no entra a estudiar a la nocturna? Pues yo no quería estudiar. Estudia de noche y si consigue un empleo, pues trabaja de día. Y hasta el joven me dijo, en vacaciones yo voy a trabajar en una empresa, si quiere lo llevo, era de artesanías. Bueno, y entré a estudiar acá el 12 de octubre en la noche. Y estando haciendo el sexto, el primero bachillerato, yo estaba en el primer salón y eran las ventanas así de vidrio. Yo veía que a las 7 que empezaba la clase pasaba una india, pero una india espectacular, hermosa. Y entonces ella siempre llegaba tarde y yo me paraba en la puerta a esperar que ella pasara y yo decía, ahí va lo más lindo de este colegio. Y el profesor me decía, García, entrate, espérate que pase lo más lindo. Y hasta que no pasaba y yo le decía al piropo, yo no empezaba la clase. Y así pasamos como 6 meses, pero esa india no me ponía cuidado. Un día yo estoy sentado en el pupitre y por los calados de acá del patio, yo veo unos ojotes grandotes y un dedito que me decía así. Hermano, yo me volé de clase y di la vuelta y allá estaba esa india. Y desde ese día fuimos como el pan y la mantequilla. Eso fue hace 32 años. Llegaste a Miami con 40 grados, se enfermó el frío del aire acondicionado. El doctor me atendió al primer llamado, te cuesta cero. Cuando tenés Universal Assistance, cualquier urgencia médica en tu viaje te cuesta cero. Universal Assistance, tu viaje. Hermano, a pesar de que era la mujer más hermosa del mundo, yo tenía 16 y ella 18, nos conseguimos una pieza y nos fuimos a vivir juntos. Muchachos, ustedes no van a hacer eso porque ustedes son hijos de Dios. Nosotros ambos éramos solos, no conocíamos a Cristo. Y la viejita que nos alquiló dijo, les voy a alquilar, pero ustedes están locos. Cuando yo cumplí los 18, entonces ella estaba en embarazo de Sergio. ¿Cuántos recuerdan a Sergio? Ella queda en embarazo de Sergio, pero desde el primer mes ya tiene amenazas de aborto, tiene infecciones. Cuando cumple los 6 meses intentan cuidarla o madurarlo para que a los 7 pueda nacer, pero a los 6 meses y medio nace. Él cabía aquí en mi mano, Sergio cabía aquí. Y el médico nos lo entregó y dijo, si él se cría es un milagro, pero yo les digo, él no se va a criar. Nosotros vivíamos en ese tiempo en Libertadores, en la Loma de la Cruz. Y allá Carmelita me dijo, John, cuando yo era niña, pero yo veía a esa chica ahorita cantando y todo, y eso a mí me impacta. Pero cuando yo era niña, a mí me llevaban a una iglesia pentecostal y nos llevaban a la escuela dominical. Y esos pastores oraban por los enfermos y los enfermos se sanaban. John, yo sé que si nosotros llevamos a Sergio allá y oran por él, Dios lo sana. Entonces yo le dije, vaya usted, yo soy católico apostólico pereirano. Yo nunca voy a entrar a una iglesia evangélica, nunca. Me dijo, listo, yo voy. Vea, yo no sé, Carmelita, porque plata no había. Solo había amor. Yo no sé si se vino caminando de la Loma de la Cruz de Libertadores o se vino en la Villanueva Ruta 4 que pasaba por la 39, ¿no, John Edward? Todavía pasa. Yo no sé si hizo eso. El caso es que ella llegó a la casa como a medianoche con su bebé en dieta. Y me dijo, John, allá había un pastor, el hermano Pedronel Ospina. Él le puso la mano en la cabecita al niño, me dijo. Y el niño vomitó. Y dije, vomitó, se va a morir.
Porque él no comía. Le dije, la poquita comida que tenía la botó. Y me dijo, John, y no reacciona, vea. Pero al otro día, hermano, colorado, y empieza a comer ese hombre, hermano. Ustedes conocen a Sergio, ahorita está más alto que yo, más gordo, más bonito. ¿Usted se imagina más bonito que yo? Hermano, pero yo seguía entregado a la herencia de mis padres, al licor, al billar, al fútbol. Y esa era mi vida. Y Carmelita vuelve y queda en embarazo de Juan David, que ahora es pastor. Queda en embarazo de Juan David. Hermano, y yo tenía 2 niños hermosos y una india espectacular, hermano. Yo ahí me pongo a mirar la foto y le digo, mami, estoy enamorado de esta india. Me dice, vos no me crees a mí sino a esa. Pero es ella más joven. Digo, no, mi amor, yo te amo. Pero tenía una india espectacular, hermano. A mí me contaban algunos hermanos, me decía, ve, ella venía aquí, entraba al culto y cuando terminaba el culto salía volada. Y yo la molestaba, pues yo no sabía que era tu esposa, yo no sabía que era casada, pero ella salía volada de aquí. Hermano, una india espectacular, 2 hijos hermosos y yo metido en una cantina, borracho, perdido, y una voz. Cuando a mí alguien se me acerca y me dice que escucha voces, yo le digo, siéntese y hablemos. Se murieron sus hermanos, se murió su mamá, se murió su... ¿Usted para qué vive? Mire, con todo lo que Dios me había dado. Y yo tenía un local en la Galería Alameda de muebles. Y vivíamos acá en la 39 con 38. Y yo mantenía en Agapito. No vivíamos en la casa, vivíamos en el paraíso, que Carmelita dice que no es el paraíso, sino el infierno. Vivíamos en el paraíso y yo mantenía en Agapito, en Juanchito. Y recuerdo que un domingo, ella ya estaba asistiendo a Barberena, pero no se podía bautizar, pues no nos habíamos casado. Un domingo, yo estoy en Agapito y cuando son las 3:30 o 4, yo salgo y cojo un taxi. Digo, yo tengo que llegar a la casa antes de que amanezca, si no Carmelita me echa. Y yo llegué a la casa como a las 4:30 o 5 y entré calladito y me acosté. Cuando yo me acosté, Carmelita me abrazó. Y cuando ella me abrazó, yo dije, no se enojó. Pero cuando ella me abrazó, entró la luz del sol por la ventana y cogió y me empujó y me tiró de la cama al piso. Me dijo, llegaste al otro día. Se levantó, cogió a Juan David y a Sergio, cogió una cajita. Y era tan miserable la vida que yo le daba que en una cajita cupo la ropa de ella y la de los 2 niños. Y cogió su cajita y se fue. ¿Y sabe yo qué dije? Gracias Dios porque ahora tengo el camino libre para seguir rumbeando. Y ella se fue con 2 bebés hermosos, se iba a mi India y yo no hice nada para detenerla, sino que es que agradeciéndole a Dios. Fue y dejó los niños donde el papá, la ropita, y se fue para Barberena, que había devocional 6 de la mañana, una chocolateada, me decía ella, que hacía el hermano Manuel Mosquera. Y le dijo, hermano Manuel, bautíceme. ¿Y ya te casaste? No, hermano Manuel, lo dejé. Y entonces el hermano Manuel le dijo, mija, ¿y a quién le pidiste permiso? Hermano Manuel, él es un borracho. Él se va a la madrugada y los niños están durmiendo. Él llega a medianoche y los niños están durmiendo. Él solo trae comida, los niños él no ha visto crecer sus hijos no lo conocen. Bautíceme. Vea, el hermano Manuel Mosquera, hermano Miguel, gracias a Dios por ustedes. Porque ahorita nosotros, hermano Adín, por bautizar a alguien, no, déjese sinvergüenza. No, estos hombres no permitían eso. El hermano Manuel le dijo, dame 3 meses. Ayunemos y oremos. Y si en 3 meses no cambia, lo dejas. Pero ¿sabe qué es lo más impresionante? Que el hermano Manuel Mosquera ya le había dado 2 veces de a 50 000. ¿Usted sabe qué son 50 000 hace 30 años? 50 000 hace 30 años. 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 50 000 hace 30
porque mi registro civil estaba en Pereira y él le daba los 50 a Carmelita, lleve esto para que vayan y traigan el registro civil. Y cuando yo sabía dónde los metía y cuando yo se los lograba robar, me los tomaba. Me los tomé 2 veces. Hermano, ¿qué pastor después de yo habérmele tomado 2 veces lo del registro civil no la bautiza? No lo dejes. Dame 3 meses. Eso fue hace 25 años, hermano. Y ahora estoy aquí, ahora soy pastor. Por un anciano que ya no veía, era cieguito. Hermano, empezaron a orar, a ayunar, a orar, a ayunar. Y ya vivíamos acá en Antonio Nariño y Carmelita ya asistía aquí. Y Dios empezó a cerrar puertas y mi cuñada me evangelizaba y Carmelita. A veces iba el hermano Fernando Hernández y yo me creía Carlos Vives, porque mantenían unos chores rotos sin camisa y en chanclas. Y el hermano Fernando iba y se sentaba, el hermano Pedronel. Cuando el hermano Pedronel iba, mi esposa decía, atiéndalo. Digo, cuando venda esa camioneta lo atiendo. John, deja la grosería. No, que venda eso y le regale eso a los pobres. Yo, no, hombre, él la puede regalar, Dios le da otra. No. Altivo. Grosero. Pero un día Juan David tenía asma. Y la barriguita se le pegaba al colchón. Y lo llevé al Club Noel, a todas partes. Pero un día mi cuñada llegó y me dijo, cuñado, déjeme orar por él. Le dije, lo que no hagan los médicos, ¿qué lo van a hacer ustedes? Pero déjeme que no pierde nada. Y ellas entraron y empezaron a hablar en lengua, ellas están locas. Pero cuando ella salió me dijo, entra que ya está sano. Y yo entré y ese Juan estaba sudando. Dios lo sanó. Mi cuñada se fue por esa sabiduría de que con el milagro, luego lo evangelizamos, dejémoslo que ya vio el milagro. Ella después vino el sábado y me dijo, cuñado, ¿cuándo vas a ir a la iglesia? Mira Dios todos los milagros que ha hecho, cómo te sanó. Digo, bueno, ¿cuándo vamos? Me dijo, vamos el domingo. Yo le dije, bueno, vamos. Me estaba invitando acá. Y yo las oía que por ahí hacían fiesta. John aceptó entrar a una iglesia evangélica. Hermano, al local llegó un hombre en una camioneta grandísima, de esa doble cabina grandísima, un hombre muy grande, y se bajó y me dijo, quiero que me haga unas lámparas. Hágame 20 lámparas en Guadua. Me le hace unos cordones para colgarlas. ¿Cuándo me las? Entre 8 días se las tengo. Y se fue y yo le dije a Carmelita, llegó trabajo. Gloria a Dios. Hágale, y me puse a hacer esas lámparas. A los 8 días llegó el hombre, se baja de su camioneta y me dice, ¿qué hubo? Yo no vine a la iglesia ese domingo, recuerdo. Ya están mi lámpara. Y yo, sí señor, ahí están listicas, yo las puse en unas cajas. Me dijo, no, pero camine, me las instala. Yo le dije, no, yo no le cobré la instalada, yo entregadas acá. No, yo le pago la instalada, ¿cuánto vale? Camine. Y las montó a la camioneta y me montó en esa camioneta y empezó a conducir autopista suroriental, puente de Juanchito. Abrieron la puerta y se metió Agapito. Era el dueño de Agapito, mano Miguel. Hermano, yo me puse a instalar esas lámparas y el hombre destapó una garrafa de aguardiente blanco del Valle. Y por allá, ¿qué le pasa a Lupita? No sé. Y por allá salieron unos muchachos del río con un pescado. Y vamos a hacer caldo de pescado. Y eso hicieron un caldo. Y John, tomate uno. Y yo, no, gracias, yo no tomo. John, tomate uno. No, gracias, yo no. John, tomate uno cuando me aplico el primero. Y el segundo y el tercero. A las 7 de la noche, hermano Miguel, yo estaba borrachito. O sea, ¿quién mandó ese hombre a la Galería de Alameda
Al dueño de Agapito, hermano. ¿Quién? El que vino a robar, matar y destruir. Manitos, yo salí de allá con él y me dejó en la autopista con 44. Y yo ahí cogí un taxi. Yo nunca había entrado a este lugar. Porque yo el día que entré a este lugar fue para quedarme. Piedradita, ¿sabe? Yo llegué aquí, me entregué, aleluya, y me quedé. Pero yo venía en ese taxi orando. Un borracho orando. ¿Y sabe cuál era mi oración? Señor Jesús, que Carmelita no me vaya a ver borracho. Y yo le decía, Señor Jesús, que Carmelita no me vaya a ver borracho. Que no esté, que esté acostada, que algo pase. Cuando ese tipo llega a la puerta de mi casa, Carmelita está parada en la puerta. Yo me bajé y yo me quería meter y ella me atravesó y me abrazó y me dio un beso. Melita me está viendo. Me dio un beso, hermano, pero no un pico, o sea, fue un beso como apasionado. ¿Cuántos tomaron aguardiente blanco del Valle? Miniche. ¿Cómo es el tufo? Este es el Salmo 1. Él nació aquí. Miniche, ¿cómo es el tufo del aguardiente blanco del Valle? Eso es escandaloso, eso se siente a kilómetros. Pero Carmelita me dio un beso y me abrazó. Y le dije, mami, estoy cansado. Me dijo, papi, vaya, acuéstese. Eso fue hace 25 años. Hace 2 años, 3, yo estaba predicando en Juanchito. Allá me llevó el Señor. Y estaba predicando en Juanchito. Y estaba contando mi testimonio. Y estaba diciéndole a la iglesia que Dios hizo un milagro en este borrachito. Que yo iba en un taxi orando y que cuando llegué, Carmelita no se dio cuenta. Y cuando termina la dominical, Carmelita me dice, hey, ¿vos llegaste borracho ese día? Mire, el hermano Ramiro me dijo que lo acompañara aquí a Pradera a predicar en un culto. Y yo me fui con el hermano Ramiro. Y salió un hombre, hermano Ramiro, Dios lo bendiga, así como los tratan ellos. ¡Ay, mi papá! Y lo abrazaba, cuadre el carro aquí. Y hermano Ramiro, ¿qué se va a tomar? ¿Qué quiere? Un hombre muy elegante. Y cuando nos vinimos, me dijo el hermano Ramiro, ¿sabe quién es ese hombre? Le dije, ¿quién? Es un diácono en la iglesia. Sí, hermano. Y me dijo, sí. Pero me dice el hermano Ramiro, yo estaba predicando una dominical allá. Él fue pastor, fue en Florida, hermano, o en Pradera. Florida. Me dice, yo estaba predicando una dominical en Florida. Ustedes ven cómo el hermano Ramiro de serio. Y se entró un borracho. Logró entrar. Y se sentó ahí. Me dice, hermano John, ese hombre era un borracho que una dominical entró y se sentó ahí. Y el hermano Ramiro estaba predicando con esa elegancia. Y ese borracho le decía, si Dios existe, que me quite esta borrachera. Y él seguía predicando aquí, bregaba y él gritaba, si Dios existe, que me quite esta borrachera. Y el hermano Ramiro le dijo, venga pues yo oro por usted, arrodíllese. Y el hombre se arrodilló. Y el hermano Ramiro dice que puso sus manos sobre él. Y ese domingo ese hombre se levantó de allí en sano juicio y ahora es un diácono. ¿Sabías que para ser terapeuta no necesitas tener un título en psicología? ¿Y sabías que ser... ¡Aleluya! Hermano, el domingo yo le dije a Carmelita, hoy es el día, ¿no? Usted me va a llevar a la iglesia. Me dijo, sí. Y nos vinimos. El altar ya estaba, ¿a dónde estaba el altar? Creo que estaba acá. Hermano, esto un domingo en la tarde era, yo creo que igual como está hoy. Esto era lleno. Estaba predicando el hermano Jair Armando Murillo. Y cuando él predicaba, yo le decía, Carmelita, ¿usted por qué le contó mi vida a ese señor? Hombre, yo aquí no hablo con nadie. Él está diciendo todo lo que yo soy. Borracho, sinvergüenza, todo. Usted le contó, dijo, no. Dijo, seguro, dijo, no le he contado. Cuando el hermano Jair, ¿quién quiere entregar su vida al Señor? Hermano, ese día se llenó el altar. Y yo estaba allá. Y yo le dije, Carmelita, acompáñame.
Y me dijo, vaya solo. Escuche lo que hace el Espíritu Santo. Vaya solo. Acompáñeme. Mozo, era lejísimo. Y me dijo, si yo lo acompaño, usted después me va a decir que yo lo obligué. Yo te conozco. Pero Sergio tenía 5 años y me agarró la mano. Me dijo, papito, camine, yo lo llevo. Y yo me vine con Sergio y me arrodillé. Lloré, lloré, lloré y lloré. Cuando yo abrí los ojos, el salón, este salón estaba vacío. Solo estaba Carmelita y Juan y Sergio acá. Cuando yo miré a Sergio, Sergio me mira y me dice, papito, ¿cierto que usted no va a volver a tomar cerveza? Primera vez que yo pisaba este lugar. Y lo miré a los ojos y le dije, hijo, te prometo que nunca me vuelvo a tomar una cerveza. Y hasta el día de hoy, Dios me ha ayudado. Él me ha ayudado. Él lo hizo. Yo no valía nada, hermano. Gloria al nombre del Señor. Entonces, en este orden de prioridades, Pablo está diciendo que lo primero debe ser Cristo, que lo segundo debe ser la pareja. Por tanto, dejará el hombre padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Amén. Y lo tercero, mire que él lo pone en el capítulo 6. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Entonces, en el capítulo 4, versos 5 y 6, Dios es todo. En el capítulo 5, verso 21, la pareja. En el capítulo 6, los hijos. Y mire que en el 6:5 dice, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Entonces, en el capítulo 4, versos 5 y 6, Dios es todo. En el capítulo 5, verso 21, la pareja. En el capítulo 6:1, los hijos. Y en el 6:5, el trabajo. Mire el orden de prioridades que plantea Pablo, no John Jairo, sino Pablo en la carta a los Corintios. Número 1, Dios. Número 2, la pareja. Número 3, los hijos. Número 4, el trabajo. Excelente lo que acabamos de escuchar. Tremendo, pero tremendo testimonio. La verdad que sí. Qué cosa, ¿no? Cómo la muerte entró en esa familia. Es tremendo. Vos fijate que primero murieron los 2 hermanitos, después la madre se suicidó, después murió el padre. No solamente eso, sino que en el día de su cumpleaños. Sí. ¿Cómo te repones de eso? El día que eligió la madre, ¿no? Para quitarse la vida. Bueno, una familia marcada por la muerte, Moisés. Te digo que mucha gente le pasa eso, ¿no? Sí, Familias que son marcados por la muerte. Muere uno, muere el otro, muere. Eso es una maldición tremenda que entra en una casa. Así es, esas maldiciones generacionales. Así que si te sentiste con este testimonio identificado, ¿no? Y querés que oremos por tu vida, ¿sí? Déjanos un mensajito. Nosotros estamos leyendo, ¿sí? Damos gracias también a los lectores, a los que vieron, ¿no? Los anteriores programas. Y también le pedimos que dejen un pedido de oración. Y vamos a estar orando, ¿sí? Acá los días tenemos reuniones. La Iglesia Evangélica Elim Te dejé justo. Estamos en los estudios de Radio Elim. Y nuestra iglesia está ubicada en la calle Asamblea 4342, Santos Lugares, Buenos Aires, Argentina. Tenemos reuniones los días domingo, 11 horas. Los martes tenemos discipulado, 19 horas, con los pastores Claudio y Maggie. Así es. Agradecemos, ¿sí?, a nuestros pastores que nos dan esta hermosa oportunidad de poder ejercer este hermoso ministerio radial. Sí, para poder bendecir no solamente acá a Santos Lugares y a los hermanos que vienen a la iglesia, sino a aquellos que necesitan un empujoncito
o una chispa, ¿no? Para poder encender ese corazón. Estamos juntando juguetes porque ahora, en el mes de agosto, viene el Día del Niño. Así que si sos de la zona, si sos de por acá cerca, San Martín, Caseros, Santos Lugares, y querés colaborar para que ver la sonrisa de un niño, juguetes usados en buenas condiciones o nuevos, te podés acercar a Asamblea 4342. Ahí los vamos a estar recibiendo hasta el día 10 de agosto. Así es, acá justo tengo el flyer que hicieron, ¿sí? Suma Alegría, dona juguetes para el Día del Niño. Te invitamos a donar juguetes nuevos y usados en buen estado. Sí, tu donación puede regalar sonrisas y momentos inolvidables. Juntos podemos hacer en este día de algo especial. ¿Sí? Organiza Iglesia Lim a beneficio del merendero de Tropezón. Este es para el 15, era así, ¿no? La fecha del 15. Sábado 15. Sábado 15, así que los invitamos sábado 15. En nuestras próximas emisiones vamos a decir también el lugar, ¿no? Así para que puedan acercarse, también para que puedan traer a los chicos, a los hijos, ¿no? Sí, claro, algún familiar, algún hijo, nieto, sobrino, sobrina. Bueno, va a estar muy lindo, van a haber muchos entretenimientos, muchas cosas lindas. Lo más lindo que es entrada gratuita, ¿sí? Acá no se paga nada, no se paga ni un peso. Para nada. Sabemos que hoy en día está complicada la economía, así que para aquellas familias numerosas, así que se pueden acercar tranquilamente. Nadie le va a pedir un sope. Nada. ¿No? Así que van a ser más que bendecidos. Así que en este día que también queremos bendecirte, ¿sí? Orando por aquellas personas que habrán escuchado este hermoso testimonio, ¿no? De que pasaron toda una vida trágica, ¿no? Entre comillas, con altibajos, pero que hay una solución, ¿sí? Nosotros nos acercamos a Dios, muchas veces nos acercamos porque recibimos golpazos o por nuestras propias decisiones o de terceros, o somos daño colateral, pero nos acercamos a Dios y Dios, más que nos acercamos a Dios, Dios se acercó a nosotros. Un hombre, Moisés, que bueno, desde chico fue muy golpeado y un hombre que fue enseñado ya de chico a que no se tenían que acercar a la iglesia ni buscar a Dios. Así que bueno, todos esos golpes que recibió, inclusive cuando ya se había casado y tenía un hijo muy enfermo, de muerte prácticamente, se rehusaba que lo llevaran a una iglesia para que le hagan una oración. Y realmente Dios hizo un milagro tremendo en sus hijos. Así que, bueno, sabemos que todo lo que han pasado de chicos, después Dios les recompensa, ¿no? A aquellos que lo buscan. Así es. Bueno, ¿oramos? Oramos. Queremos invitarte a vos que estás del otro lado, si fuiste tocado con esta palabra, si quizás has pasado por algo de lo que estuviste escuchando, queremos orar, queremos impartirte una bendición especial, pero también queremos que compartas este programa con gente que quizás va a ser tocada, porque en algo siempre se identifica uno, ¿no? Cuando escuchamos un testimonio, quizás no todo, pero a veces en uno o en un familiar. Así que yo quiero invitarte a que le des like a este programa y que también lo puedas compartir con otros. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este programa, te damos gracias por este testimonio, Señor, porque los testimonios bendicen, los testimonios llegan, Señor, a lo más lejos. Tu Espíritu Santo es el que porta los testimonios para estar acompañando y tocando las vidas de los que lo escuchan, tocando los corazones. Señor, del otro lado hay gente que quizás se ha sentido tocada, hay gente que ha sido tocado sus hogares por espíritus de muerte, por maldiciones, Señor. Ahora, en el nombre poderoso de Jesús, con la autoridad que tú nos das, cortamos, quebramos, cancelamos esas maldiciones que entran en los hogares a través de enfermedades, a través de tragedias, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, desatamos la bendición, desatamos esas familias, Señor, que están atadas a enfermedades, que están atadas a la muerte. En el nombre de Jesús los liberamos ahora y pedimos, Señor, que tu mano de poder esté sobre cada vida de los que están escuchando esta oración. Te damos gracias, Señor, porque tú lo
lo haces en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Excelente, excelente. Sí, los ayudamos. Les ayudamos más que nada, los alentamos, ¿sí? Para que se puedan acercar a una iglesia que hablen de la palabra de Dios, ya sea en este lugar, que serán bienvenidos, obviamente, ¿sí? Como todos los domingos, a partir de las 11 de la mañana, y también se pueden, si le quedan lejos, obviamente, ¿no? Porque esto no solamente va para santos lugares, ¿no? Se va para provincia de Buenos Aires, Argentina, Latinoamérica, Europa. ¿Por qué no? ¿Sí? Así que bueno, desde aquí, desde nuestro humilde lugar, los bendecimos y nos volveremos a encontrar el próximo martes a las 18 horas. ¿Sí? En el programa, ¿qué les pusimos el nombre de? Enciende las brasas. Chau, chau. Enciende las brasas, donde cada palabra despierta la fe.